¿Qué tal, maestras y maestros? Mi nombre es Angélica Jiménez y les doy la más cordial bienvenida a Matemáticas para Todos. El día de hoy profundizaremos en el estudio de la geometría, en uno de sus temas más importantes, el teorema de Pitágoras. Pitágoras nació en Samos, Grecia, cerca del año 569 a.C. Pitágoras de Samos, considerado el primer matemático puro de la historia, alumno de Tales de Mileto y Anaximandro, quienes lo influyeron en el interés por la geometría y la astronomía. Fundador de la escuela pitagórica, al interior de esta suceden descubrimientos como matematización de la música y el teorema que hoy lleva su nombre, aunque este resultado matemático ya lo conocían los babilónicos, registrado en la tableta Plimpton 322, que se le adjudica a Pitágoras a la primera demostración formal. Para practicar nuestro reto del día de hoy, nos encontramos con el maestro Porfirio, quien es doctor y maestro en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Veracruzana, quien nos va a hablar todo acerca del reto del día de hoy. Maestro, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar ahora de los problemas en donde vamos a ocupar el teorema de Pitágoras. Así es que vamos al reto del día de hoy. Se tiene un rectángulo de lados 5 y 10. Luego se dobla de manera que sus esquinas queden juntas, como se muestra en las siguientes figuras. Calcula el valor del área sombreada. Una manera de demostrar el teorema de Pitágoras es a través de la manipulación de materiales. Para eso vamos a cortar 4 triángulos rectángulos del mismo tamaño y los vamos a nombrar con las siguientes letras. Los catetos van a ser nombrados con A y B y la hipotenusa con C. Ahora vamos a dar la instrucción de construir un cuadrado que tenga de lado A más B, como este. Como podemos observar, este cuadrado mide A más B, A más B. Ahora, con estos 4 triángulos, vamos a acomodarlos en este cuadrado de tal manera que dentro del cuadrado quede estructurado un cuadrado de área C cuadrada. Por lo tanto, hacemos el siguiente acomodo. Como podemos observar, este cuadrado que mide A más B tiene contenido un cuadrado que mide C cuadrada, ya que cada uno de sus lados mide C. Por lo tanto, el área de todo este cuadrado va a ser igual a C cuadrada más 4 triángulos que tienen de área A por B sobre 2. Reduciendo, obtenemos que el área de este cuadrado es C cuadrada más 2AB. Ahora, en este mismo cuadrado vamos a construir o vamos a acomodar los triángulos de tal suerte que tengamos o que formemos 2 cuadrados cuya área sea A cuadrada y otro que sea B cuadrada. Ok, como podemos observar en este acomodo, tenemos un cuadrado que mide A cuadrada, ya que cada uno de sus lados mide A, y otro cuadrado que mide B cuadrada, ya que cada uno de sus lados mide B. Ahora, por lo tanto, el área de este cuadrado, es decir, del cuadrado que mide A más B, lo podemos expresar como la suma de
A cuadrada más B cuadrada más dos rectángulos que miden del lado B por A. Como estamos hablando del mismo cuadrado, podemos igualar estas dos expresiones de la siguiente manera. Tenemos que el área de este cuadrado de A más B mide A cuadrada más B cuadrada más 2AB, que es lo mismo que C cuadrada más 2AB. Ahora lo único que hacemos es resolver la siguiente ecuación o reducirla y tenemos que A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada y de esta manera queda demostrado el teorema de Pitágoras. Ahora sí, comenzamos con el teorema de Pitágoras. Vamos, maestro. Muchas gracias. Una vez que vimos una demostración visual del teorema, la idea es formular una demostración teórica. Okay. Para esto lo que vamos a usar es semejanza de triángulos. Lo que voy a hacer es a considerar una altura de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto en uno de sus vértices. Okay. Entonces, a partir de ahí yo voy a trazar una perpendicular a uno de sus lados y la idea es que yo quiero llegar a una formulación como esta que tengo aquí, que es lo que conocemos como el teorema de Pitágoras. Lo que podemos observar es que cuando nosotros tenemos un ángulo recto y yo trazo la altura, entonces se forman dos triángulos en donde también vamos a tener ángulos rectos y dentro de esos triángulos se van a repetir ciertos ángulos. Un ángulo le voy a poner de una rayita y otro ángulo de dos rayitas para diferenciarlos uno del otro. Si nosotros recordamos que los ángulos interiores de los triángulos suman 180, entonces eso lo que nos va a dar es que si la suma de los ángulos de 90 verde y rojo los asociamos a los ángulos interiores de los nuevos triángulos que formamos, eso quiere decir que aquí voy a tener un ángulo rojo con la misma medida que tiene el de abajo y aquí voy a tener un ángulo verde con la misma medida que tiene el de arriba. Hay ciertos criterios que me dicen cuando dos triángulos son semejantes. Eso quiere decir que conservan la forma referente a los ángulos del triángulo, aun cuando el tamaño de los triángulos no sea el mismo. Okay. Si yo coloco aquí, nombro a los vértices del triángulo, regularmente, bueno, le voy a poner aquí vértice A, vértice B y vértice C. Es regular que los vértices se llamen igual que los lados, nada más que con mayúsculas. En este caso, digamos, la hipotenusa del triángulo se va a llamar C minúscula y aquí este nuevo punto le voy a dar un nombre que se va a llamar D, digamos. Ok. ¿Sí? Entonces, en esos nuevos triángulos tengo ahora diferentes medidas para sus lados. A este le voy a llamar el lado X y el lado Y. Entonces, si yo considero estos nuevos triángulos, los voy a poner separados. Pensemos que aquí tengo el triángulo B, este punto D y este punto C. Y aquí voy a sacar el triángulo, el que tengo aquí abajo. Este va a ser el vértice C, el vértice D y el vértice A. Entonces, si yo dibujo los ángulos como los tengo en la figura, aquí voy a tener el vértice con el ángulo verde, aquí el vértice con el ángulo rojo y aquí el vértice con el ángulo recto. Lo mismo hago con el otro triángulo. Aquí voy a tener el ángulo verde, el ángulo rojo y el ángulo de 90.
Y voy a dibujar las medidas. El lado que va del vértice B al vértice C se llama A, entonces este es A. El lado que va del vértice B al vértice C es X, entonces esto es X. Y lo mismo hago con el otro triángulo, esto es B y esto es Y. No me equivoqué. Perdón. No importa, maestro, todos nos equivocamos. Bueno, nada más lo coloqué de manera diferente. Era esta, ¿verdad? Era esa. Si nosotros consideramos que los triángulos son semejantes, eso quiere decir que los lados son proporcionales. Y si los lados son proporcionales, entonces la medida de los lados respectivos debe de ser la misma. O sea, si yo tengo aquí el lado X y lo divido entre el lado correspondiente al triángulo grande, que es A, debe de ser igual al lado A sobre el lado C para este triángulo. Y para este otro triángulo hago algo semejante. O sea, el lado Y sobre el lado B debe de ser igual al lado B sobre el lado C. Y entonces, a partir de estas dos, yo puedo despejarlas, que es C por X igual a por A, que es A cuadrada, y C por Y igual a B por B, que es B cuadrada. Entonces, una vez que tengo estas dos formulaciones, pues lo que hago es sumar lo que está del lado izquierdo de ambas igualdades, y eso debe de ser igual a lo que está del lado derecho de ambas igualdades. Wow. Eso quiere decir que si yo tengo A cuadrada más B cuadrada, sustituyo lo que vale A cuadrada, que es C por X, más lo que vale B cuadrada, que es C por Y. Y entonces puedo factorizar la C y lo que me queda es C por X más Y. Y lo que mide X más lo que mide Y, pues es lo que mide todo el lado. Entonces eso quiere decir que yo lo que tengo es C por C, que es C cuadrada. O sea, pues he demostrado el teorema de Pitágoras. Para encontrar el área de la región sombreada, lo que voy a hacer es a darle nombres a los vértices. Ya tengo ABC, le voy a dar el nombre D al siguiente vértice y el nombre E al siguiente vértice. Entonces, lo que me interesa es encontrar el área del triángulo BCD y el área de el cuadrilátero ABD y E. Para hacer esto, para encontrar el área del triángulo BCD, observemos que yo tengo un triángulo rectángulo cuya altura vale 5 y cuya base la desconozco. Le voy a asignar el valor de X. Los datos con los que contamos es el valor de la base del triángulo, que vale 10. Por lo tanto, la distancia que hay de D al siguiente vértice, que le voy a llamar F, va a ser 10 menos X. Observemos que la distancia de D a F es la misma que la distancia de D a B, pues es lo que se está doblando la hoja. Eso quiere decir que la distancia de D a B va a ser 10 menos X. Al tener los lados del triángulo BCD, puedo yo utilizar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice que x cuadrada más 5 al cuadrado va a ser igual a 10 menos x al cuadrado. 10 menos x es un binomio que estoy elevando al cuadrado, entonces eso me va a dar como resultado un trinomio cuadrado perfecto que debe de ser 10 al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, que es 20x más x cuadrada.
Del lado izquierdo yo voy a tener x cuadrada más 25 y como me interesa encontrar el valor de x, lo que tengo que hacer es despejar x. Si yo despejo x, entonces observo que puedo cancelar x cuadrada. El 20x lo puedo pasar del lado izquierdo, entonces tengo 20x igual a 10 al cuadrado, que es 100 menos 25. Por lo tanto, x va a ser igual a 100 menos 25 igual a 75 sobre 20. 75 sobre 20 lo puedo reducir. Puedo dividir 75 sobre 5 y eso me va a dar 15 sobre 4. Con el valor de x yo puedo calcular el área del triángulo BCD, puesto que ya tengo el valor de la base y la altura, que es 5. Entonces el área del triángulo la voy a denotar como el triángulo BCD y lo voy a encerrar entre paréntesis. Eso regularmente denota el área del triángulo. Yo sé que el área del triángulo es 1/2 de la base, que es x, por la altura, que es 5. Esto es igual a 1/2 de 15 sobre 4 por 5. Y esto va a ser igual a 75 sobre 8. Otra cosa que hay que observar es que el cuadrilátero ABDE es en realidad la mitad del rectángulo y por lo tanto el área del cuadrilátero ABDE es igual a 1/2 del área del rectángulo y el área del rectángulo es base por altura. Entonces esto es igual a 10 por 5, 50 sobre 2, que es igual a 25. Entonces el área de la figura que estamos buscando simplemente va a ser la suma de las áreas del cuadrilátero ABDE y el triángulo BCD. Por lo tanto, el área buscada va a ser igual a 75 sobre 8 más 25, que es igual a 75 sobre 8 más 8 por 25, que es igual a 200. Por lo tanto, el área buscada va a ser igual a 275 sobre 8. Bueno, yo recuerdo que desde mi niñez me gustaron las matemáticas. Yo conocí la carrera de matemáticas a través de una compañera que yo tuve en la preparatoria, porque ella toda su vida había querido estudiar matemáticas, puesto que su padre es actuario. Los actuarios son matemáticos dedicados a la cuestión de economía. A partir de ahí yo conozco lo que es la carrera y finalmente juntos entramos a la carrera de matemáticas aquí en la Universidad Veracruzana. Muy bien. Y bueno, a ver, cuéntenos por favor, ¿qué significan las matemáticas en su vida? Bueno, las matemáticas se han convertido en mi forma de vida, por decirlo de alguna manera. Las matemáticas me permiten apreciar las cosas de manera diferente. Todo el tiempo requiero ver las cosas como modelos, viendo las cosas como conjuntos. Me pregunto por qué funcionan las cosas y yo creo que eso no lo hubiera podido hacer sin esa idea o esa estructura que tienen las matemáticas, que me obligan a ver la vida de esa manera. Muy bien, maestro Porfirio, pues muchas gracias. Esto fue Matemáticas en tu vida y nosotros continuamos. ¿Deseas resolver el problema donde utilices el teorema de Pitágoras? Te invito a resolver el siguiente reto. Calcula el área de un triángulo equilátero cuya longitud de cada lado es igual a 10 centímetros.
Esto ha sido todo por hoy, pero no olvides mandarnos todas tus respuestas al correo que aparece en pantalla. Nosotros nos vemos en nuestra siguiente emisión.